Esta sesión. Muy buenas tardes a todas y a todos. Estamos iniciando esta semana el módulo 3, el módulo que se titula El lenguaje en la relación del hombre con el mundo. Es un módulo que me gusta mucho en lo particular, en lo personal me gusta este módulo. He dado diferentes módulos desde que inició Prepa en línea, si mal no recuerdo, desde el 2014. Estoy como facilitador en línea y también ya tengo 20 años de labor docente. He sido director en educación básica y también en preparatoria he sido jefe de docentes y dirección. Ya tengo ya varios años en esto de la docencia y la verdad me encanta. Es algo que me apasiona, el ser un maestro, el ser un facilitador de conocimientos o de habilidades. Entonces, pues les agradezco su asistencia. Qué bueno que por el horario, ¿verdad? Que pueden estar conectados. Algunos están ahí en su casa por cuestiones de la contingencia. Algunos otros pueden estar de vacaciones. Y pues les agradezco que se hayan conectado el día de hoy. Vamos a dejar las sesiones ya sea los días martes o más tardar el día miércoles, ¿verdad? Como ya vieron en la plataforma, mi nombre es Oliver Pedrosa Veloz y pues ya tengo tiempo en esto de la docencia y prepa en línea desde que inició, aproximadamente 6 años que estoy trabajando en esta modalidad en línea. Pues bienvenidos al módulo 3, es un módulo interesante, hablar del lenguaje. Sí, cómo utilizamos el lenguaje es muy importante. De manera, acuérdense de módulos anteriores, de manera oral, de manera escrita. Es decir, podemos expresarnos de manera oral, pero también podemos redactar algo para dar a conocer nuestros pensamientos, nuestras ideas. Entonces, no ha sido de la misma manera, dependiendo la época. Entonces, el ser humano ha ido evolucionando y es diferente la forma en que se ha ido comunicando o ha interpretado. Desde la filosofía en la antigüedad, ya había algunos pensadores que ya redactaban, expresaban sus ideas, sus pensamientos, sus ideologías, y es diferente la forma de interpretar, ¿sí? Por eso es muy importante este módulo, porque les va a ayudar también en las actitudes, es decir, en la tolerancia, en el respeto. Hay personas que, y más en la actualidad, o sea, vemos varias ideologías, pensamientos, que en lugar de apoyarnos, de ayudarnos a crecer como personas, más bien nos van separando, ¿sí? Nos desunen ideologías o diferentes filosofías. ¿Por qué? Porque no tenemos las actitudes de tolerancia, de respeto hacia los pensamientos del otro. Y eso es lo que nos va a permitir, porque cada quien tiene una forma diferente de interpretar los fenómenos sociales, los fenómenos naturales. Entonces van a ver ustedes que hay ciencias, es diferente desde la psicología, es diferente desde las matemáticas, es diferente desde todas las ciencias que ustedes conozcan, desde la química, desde áreas sociales, ¿verdad? Es muy diferente la forma de interpretar los hechos. Entonces, por eso nosotros, se fijan, nos va a dar estas herramientas para que nosotros interpretemos, que sepamos cómo interpretan otras ciencias lo que ocurre en la realidad, pero también eso nos va haciendo más tolerante. En lugar de discriminar y cada vez ser más indiferentes o violentos también, porque otro piensa diferente, ¿sí? A lo que yo pienso, más bien vamos enriqueciéndonos con las ideas y eso nos va a ayudar a aprender, que es lo más importante. Toda la vida estamos aprendiendo. Bien, pues bienvenidos a este módulo, bienvenidas a este módulo 3. Ahorita voy a quitar un momentito mi video, ¿sí? Y pues les agradezco que estén ahorita al pendiente de esta sesión. Les voy a compartir mi pantalla, una presentación para ver puntos importantes de esta semana. Si tienen alguna duda, si hay algo que no se esté viendo bien o que no me estén escuchando, está el chat, ¿sí? Al final va a haber una sesión de preguntas y respuestas. Ahí les voy a activar el micrófono a todas y a todos. Muy bien, entonces vamos a iniciar con esta presentación. Hay mucho contenido, espero que lo podamos abordar. Ya les había comentado, módulo 3,
el lenguaje en la relación del hombre con el mundo. Hablamos de la comunicación, hablamos de la realidad, ¿sí? Cómo tenemos el contacto con la realidad, con el mundo, y cada quien lo hace de manera diferente, cada quien interpreta de manera diferente. Eso es lo interesante, ¿verdad? Orden de la sesión, tenemos la bienvenida, que ya la acabo de realizar. Punto número 2, introducción a la semana 1. Estamos en la semana 1 del módulo 3. 3 recomendaciones para las actividades integradoras. Yo no les voy a hablar de en sí toda la actividad y todas las indicaciones, nada más algunas recomendaciones. 4, asuntos generales. Y 5, preguntas y respuestas. Ese es el orden de la sesión. Propósito, ¿cuál es el propósito? No lo vamos a leer todo exactamente como está aquí en las diapositivas, pero sí vamos a parafrasear un tanto de lo que trata, ¿no? El propósito del módulo es que ustedes reflexionen sobre el lenguaje y la forma en la que diferentes disciplinas lo utilizan para representar el conocimiento. Creo que ya les quedó claro con lo que ya les hablé al inicio. Entonces, lo importante es el conocimiento. El conocimiento nos da poder, el conocimiento nos puede ayudar a aprender y a interpretar lo que está a nuestro alrededor. Por lo tanto, es muy importante que analicemos el lenguaje, es decir, diferentes textos. Vamos a ver diferentes tipos de textos y analizarlos para enriquecer nuestro conocimiento. Bien, ese es el propósito del módulo. Aprendizajes esperados son muchos, pero les voy a mencionar nada más así de lo más importante, así parafraseando para no leer todo este rollo. Ustedes van a rescatar aprendizajes del módulo 2. Ese es el módulo 3. Por lo tanto, es importante que ustedes afinen, que ustedes les quede claro lo que es analizar, interpretar, comprender y asumir postura, ¿sí? Entonces, eso va a ser muy importante. También que ustedes identifiquen la intención comunicativa. A ver, leen algo, pero que no nada más se queden con lo textual o con lo que está explícito. Es decir, lo que estoy leyendo y ya nada más quiero interpretar eso. No, que vayamos más allá de eso. Así que ustedes digan, ¿qué está detrás de todo esto? El autor, ¿qué me quería decir? ¿Sí? Tengo que conocer el contexto del autor y de la obra. Bien, también interpretar y analizar formas distintas de representar el conocimiento en textos de contenido histórico. A ver, entonces aquí ustedes también van a leer algo, pero también cuando lees no nada más son las letras, las palabras, los párrafos. Tenemos que ver si hay gráficos, hay tablas, qué otras cosas. Por ejemplo, si lees un texto más de las áreas sociales, un texto más estadístico, vas a ver gráficas, vas a ver conclusiones y resultados diferentes a como te los plantea otra ciencia. También otro aprendizaje, algo que vas a aprender en este módulo y en especial en esta semana, describir y comentar críticamente las diferentes versiones sobre un acontecimiento histórico. Entonces, aquí el detalle en esto va a ser que cada quien, dependiendo su área del conocimiento y los juicios que es capaz de dar, va a interpretar de manera diferente, va a dar versiones diferentes. Si ahorita hay algún fenómeno natural, si yo voy a reportarlo, voy a hacer una nota informativa, es diferente a como lo van a redactar ustedes, dependiendo de la experiencia que tengan y al área de conocimiento afín. Y por último, reconocer la diferencia entre el sentido común y el conocimiento científico. Esto es muy importante, porque algunas personas hablan con tal seguridad y pues dicen, es que eso es ciencia, o sea, yo te estoy hablando de algo que es científico. Sin embargo, sí es importante que tú identifiques lo que es un lenguaje cotidiano, ¿sí? A lo que es un lenguaje científico. Es muy diferente y debe de estar basado en fuentes confiables. Semana 1, entonces, en esta semana estamos en la unidad 1, la representación de un suceso histórico desde distintos ámbitos y lenguajes. Entonces, tenemos un hecho, algo que ocurre y es parte de la historia. Por lo tanto, tenemos que nosotros valorar desde los diferentes ámbitos o áreas del conocimiento, ¿sí? Cómo se interpreta, qué lenguaje utiliza. Si tú lees un texto que habla sobre el mismo fenómeno, ¿sí? O hay diferentes textos que hablan sobre el mismo fenómeno. Entonces, los autores, los especialistas van a abordarlo de manera diferente, ¿sí?
Entonces, eso sí es importante que lo tomen en cuenta. ¿Cuál es el propósito de esta semana? Que ustedes aprendan a utilizar el lenguaje específico de cada ciencia para entender, interpretar y explicar los distintos procesos sociales y los fenómenos naturales propios del contexto que les rodea. Muy bien, que desarrollen también una postura propia sobre los temas consultados. Es muy importante esto, hay personas que les da flojera, se les deja que hagan un resumen, alguna síntesis, una reseña, y lo que hacen es copiar y pegar. Recuerden que eso es plagio. Entonces, no podemos robarnos las ideas intelectuales, las ideas de algún autor o de algún especialista, ese es un robo y se llama plagio. Entonces, sí es importante que tú seas original, seas auténtico y des tu postura. Es decir, digas, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo con lo que estoy leyendo y lo que estoy interpretando. Bien, vamos a hablar de la actividad integradora 1. ¿Cómo se titula? Es un hecho histórico, diferentes perspectivas, perdón. Entonces, hablamos de algo que ha ocurrido, estamos hablando del pasado, ¿sí? Y que hay diferentes perspectivas, es decir, hay diferentes visiones de interpretarlo. Entonces, fíjense cómo esto nos va a ayudar muchísimo, ¿sí? El que nosotros ya seamos más tolerantes porque sabemos que hay diferentes perspectivas. En esta actividad integradora, quiero que tomen en cuenta estos pasos, parafraseándolos, ¿eh? De lo que ustedes vieron ahí en la plataforma, se los voy a sintetizar, ¿sí? Entonces, dice número 1, contestar la pregunta inicial. Hay una pregunta inicial, es decir, ¿tú qué sabes de la reforma agraria? ¿Sí? Entonces, ahí con sinceridad, con honestidad, tú debes de redactar y cuidar la redacción de lo que vas a anotar. Lo que tú sepas que es agrario, ¿verdad? Se refiere al campo, una reforma, que es una reforma. Entonces, hubo una reforma agraria. ¿Qué sabes tú de las reformas agrarias? Entonces, puedes anotar algo, pues yo sé que tiene relación al campo, que está muy descuidado, el campo, se necesitan mayores apoyos, por lo tanto hay algún... Ok, eso con tus propias palabras, cuidando la redacción, tienes que responder a la pregunta inicial. Ok, ahora, realiza las dos lecturas. Hay dos lecturas, ¿sí? Del mismo tema, ¿sí? Del mismo fenómeno, pero aquí yo lo que les voy a recomendar es identificar las ideas principales y secundarias. Ahorita les voy a hablar más adelante a qué se refiere esto de las ideas principales y secundarias, y realizar una síntesis. Yo les recomiendo que cuando hagan las lecturas, ¿sí? Lo puedes hacer si haces una lectura global, haces una lectura rápida, sin nada más identificando, haces un escaneo, digamos, qué es lo que tiene la lectura, párrafos, imágenes, títulos, subtítulos, todo esto. Ahora, ya después de eso, puedes subrayar las palabras más, las ideas más importantes, las que son las principales. Lo demás que está complementario, ¿sí? Ejemplos y demás, esas son ideas secundarias. Por lo tanto, te tienes que centrar a ver qué realmente cuáles son las ideas principales. Y ya como tú veas, si quieres subrayarlas, ¿sí? Y puedes hacer con diferente color las principales de las secundarias. Después de eso, ahora sí haces una síntesis. Rescatas las ideas principales, les das un orden y das tu punto de vista. Eso es hacer una síntesis. Háganlo cuando terminen las lecturas porque eso les va a servir en lo que sigue. Dice 3, completar la tabla. ¿Sí? Si tú ya señalaste las ideas más importantes, ya cuando tú completes la tablita, ¿sí? ¿Quién es el autor? Ah, pues yo ya había visto, ya había señalado quién él era el autor. ¿Cuál era la intención del autor? Ah, ok. Entonces, tú ya lo subrayaste la mayoría de las ideas más importantes y se te va a hacer más fácil el completar la tabla. ¿Sí? Entonces, ¿qué vas a extraer lo más importante de la lectura? Y también lo que yo les recomiendo es que revisen los recursos que están ahí en la plataforma. Hay muchísimos recursos, entonces revísenlos por favor, lo que se va relacionando con lo de la tabla. 4, contestar la pregunta comparando tu idea inicial sobre el tema y lo que sabes después de la lectura. Después de llenar la tablita, de completarla, van a tener ustedes otra pregunta, ¿sí? Que ahora sí les va a decir, a ver, ya con lo que tú sabías del tema y con lo que acabas de leer, ¿sí? Ahora, ¿qué te parece? Que desarrolla ahora sí lo inicial con lo que ya acabas de leer. Entonces, es contestar esa pregunta. Después, el número 5 es reseña comparativa. Es una reseña comparativa, vas tú a identificar similitudes y diferencias de los dos textos.
qué es lo que se parece y qué es diferente. ¿Sí? Eso es lo que vas a desarrollar. Ahorita les digo cuáles son los pasos para hacer la reseña comparativa. Y punto número 6, tienes que integrar lo anterior. Entonces, en un documento, la pregunta inicial, la tabla, la otra pregunta y la reseña comparativa van en un documento en Word. ¿Sí? Eso es el trabajo que ustedes tienen que hacer en esta actividad integradora 1. Pero aquí, ¿cuáles serían las recomendaciones para esta actividad 1? Hay que diferenciar los tipos de texto. No todos se leen igual, no todos se interpretan igual, ni hablan de lo mismo, ni tienen la misma estructura. Hay textos literarios, como un poema, como puede ser una obra de teatro, ¿sí? Hay textos literarios, ¿sí? En los cuales son muy diferentes la estructura que tiene y el lenguaje que utilizan. Si no es lo mismo leer una fábula, una obra de teatro, que es tipo de texto literario, no es lo mismo a leer un texto expositivo. ¿Sí? Ustedes posiblemente cuando estuvieron también en la escuela en presencial, los dejaron exponer algo. Ustedes si trabajan en una empresa, ¿sí? Tienes que exponer algo, resultados o algún proyecto. No es lo mismo el texto expositivo que un texto literario. O el narrativo, ¿sí? Ustedes, por ejemplo, lees un cuento, lees una novela, no es lo mismo que leer un reporte, ¿sí? O leer una obra de teatro. Sí, sí, no sé si van captando aquí la diferencia, ¿verdad? Pero hay textos argumentativos. Estos van más relacionados con la ciencia, ¿sí? En la cual vamos a encontrar argumentos, pero que surgen de fuentes confiables. Entonces, es diferente un texto argumentativo, ¿sí? Que normalmente los vamos a encontrar en revistas científicas, de divulgación científica, o también podemos encontrarlos en algún periódico, cuando hay alguna columna, algún analista da su punto de vista o una postura acerca de un tema. Y también hay textos informativos como una noticia, ¿no? Entonces, esto es importante que ustedes lo vayan viendo, ¿no? Para que cuando lean algo digan, es un texto argumentativo. Bien. ¿Y qué estructura tiene un texto argumentativo? ¿Y qué lenguaje voy a encontrar? Un lenguaje más científico, ¿no? Bien. Aquí les había comentado que para la primera parte, para lo que es hacer la tabla y también que después hagan su reseña comparativa, es importante que identifiquen ideas principales. ¿Qué es una idea principal? Expresa la información básica para el desarrollo del tema. ¿Sí? Entonces, es lo básico, ¿sí? Es la parte en la cual ustedes van a encontrar un enunciado, ¿sí? Que es importante, que es básico, que no es como en la idea secundaria que va a ser más complementario, ¿sí? Si tú hablas, pueden ver un texto de la primera clonación que se realizó fue a una oveja, ¿sí? Y, ok, esa es la idea importante del texto. Pero después les van a decir, los siguientes son ejemplos. La primera fue la oveja Dolly. Entonces ahí dices tú, este es un ejemplo o es algo complementario. Esto ya sería una idea secundaria. Es importante que ustedes vayan ubicando lo que el autor dice que es lo más importante de lo complementario, ¿sí? Eso sería una idea principal, lo básico, lo más importante. Entonces, ¿cómo localizarla? ¿Qué les recomiendo? Dividir el texto en diferentes apartados, dependiendo su extensión, pueden ser por subtítulos o párrafos. Entonces, lo primero que tienes que hacer tú es el todo, un texto, tienes que dividirlo. Primero ves todo el texto y dices tú, son 8 párrafos. Bien, en un párrafo tengo ciertos enunciados. Y en este enunciado hay una idea que es interesante, que sí me está diciendo el autor, lo relaciono con el tema, con el título. Entonces, esta sí puede ser una idea importante o una idea principal. Pero después viene acá un ejemplo, viene un hecho histórico, viene una fecha. No, entonces eso ya es complementario. Entonces y eso ya lo haces dentro de un párrafo. Hay que separar, el texto no lo lean como un todo. Ya después descompónganlo en sus partes y van a ver que hay subtítulos, imágenes, párrafos y dentro de los párrafos oraciones y enunciados. Entonces descompónganlo para que sepan analizar. Y también les recomiendo subrayar lo más importante del texto. Ya se los había comentado, ¿verdad? Eso es para que ustedes identifiquen ideas principales. De las ideas secundarias, ¿qué es una idea secundaria? Son las que complementan, demuestran y ejemplifican a la idea principal mediante detalles. Entonces ya cuando hay ciertos detalles,
¿sí? Se habla de la clonación de la clonación de animales. Esa es la idea principal. Pero dices, ¿quién? Ya te empiezas a hacer algunas preguntas. Dices, ¿a quién? Ah, ok, pues están haciendo clonación o inseminación artificial para obtener cierto tipo de animales mejor dotados o demás. Entonces, ya tú ya vas haciendo diferentes preguntas: ¿cuándo, dónde, cómo, dónde? En Alemania. Ok, pues ya eso ya es secundario. Ya la idea principal, yo sé que hay clonación en animales. Esa es la idea principal. Ya lo demás que yo haga preguntas: dónde, cuándo, cómo, por qué, es algo complementario y serían las ideas secundarias. Eso sí, háganlo, porque ya a veces cuando hacen una conclusión o una síntesis, a veces nos perdemos en ideas secundarias y no hablamos de lo medular, de lo esencial, que es la idea principal o ideas principales. Ahora, algo que se van ustedes a encontrar también es la dificultad de redactar con sus propias palabras, ¿sí? Redactar con un estilo propio. Entonces, ¿en qué consiste esto de la paráfrasis? Consiste en dar una explicación del contenido de un texto empleando palabras o frases más comprensibles, pero sin cambiar el sentido del autor, que el autor busca dar. Entonces, no hay que cambiar el sentido del autor, la idea, ¿sí? La idea original. Sin embargo, la palabra clave aquí, ¿sí? Sería explicar. Si tú lees algo y dices, "Ay, o sea, no me van a entender", si alguien tiene a un hijo, tienen hijos o alguien pequeño, si le lees algo y dice, pues no entiendo, se lo explicas. Entonces, ¿cómo no se lo vas a explicar otra vez, lo vuelves a leer? Tú buscas palabras diferentes, buscas frases que sean más comprensibles, pero ya de esa manera vas a ir encontrando tu estilo, el estilo propio. Bien, para hacer paráfrasis, ¿qué les recomiendo? Los pasos sería leer de manera general un tema o texto. Entonces, cuando tú quieres, primero es leer el texto, hacer una lectura rápida, no lenta ni pormenorizada, una lectura rápida para saber de qué trata, ¿sí? De qué trata el texto, cuál sería el tema. Dos, identificar el sentido del texto. ¿Cómo está escrito? ¿Está escrito de manera objetiva o subjetiva? ¿Está escrito de un sentido figurado? ¿Es algo más literario? ¿Es algo más informativo? ¿En qué sentido está escrito el texto? Eso es importante identificar y saber quién lo escribe, porque ya después sabemos, ya sin siquiera ver el autor y tú ya dices, este es un texto de tal autor, porque ya sabes el estilo de escritura del autor o ya sabes las ideas de un autor. Punto número 3, buscar el significado de las palabras o términos conocidos. Esto es muy importante, no dejar, si una palabra no me es común, es una palabra de difícil comprensión, hay que investigarla, ¿no? O utilizar sinónimos y antónimos. Y esto es importante porque si quieres tú hacer paráfrasis, ¿sí? Redactar con tus propias palabras, entonces necesitas tú buscar palabras que tengan el significado igual o parecido, ¿sí? No se escriben igual las palabras, sin embargo, sí tienen un significado igual o parecido. Por lo tanto, no siempre estás redactando y ni dices lo mismo, ¿sí? Busca sinónimos para que enriquezcas un poquito más tu texto. 5, explicar el texto o la idea del autor con tus propias palabras. Eso es el punto. Explicar, el texto o la idea del autor con tus propias palabras. Esto es muy importante, si no vamos a estar cayendo constantemente en el plagio. Ejemplo de paráfrasis: todos quieren poseer conocimientos, pero pocos están dispuestos a pagar el precio. ¿Cómo pudiéramos decirlo de otra manera? En lugar de decir todos, podemos decir la mayoría o el 100% de las personas solamente piensan en los beneficios de que les puede traer el conocimiento y no piensan en el sacrificio que se tiene que hacer para conseguirlo. Yo ya lo expliqué con mis propias palabras, lo mismo que dijo este autor Juvenal. ¿Se fijan? Entonces, eso es lo que hay que buscar otros recursos discursivos para poder expresarnos. ¿Qué hacer para interpretar un texto? Consiste en reflexionar sobre su contenido, demostrando su comprensión mediante un ejercicio de síntesis. Entonces, aquí la parte de la interpretación para lo que van a hacer esta semana es muy importante, ¿sí? Entonces, ¿qué les recomiendo para que mejoren su interpretación? Lean constantemente. Hay que hacer un hábito de lectura. Si alguien piensa que ya puede interpretar textos al leer uno cada año, no. Tienes que leer diario o cada semana mínimo estar leyendo algo. ¿Para qué? Para que tengas el hábito de la lectura.
Ya de acuerdo a eso, acabas un libro, terminas de leer una revista, terminas de leer, ya tienes más cosas que comparar. Aquí, ¿cuánto has leído en la vida? Pues nada más un libro. ¿Y cuántos años tienes? Pues tengo veintitantos, 30 años. Imagínense que no tienes todavía la capacidad de interpretar porque no he leído casi. Entonces, si quieren ustedes mejorar su capacidad o habilidad, mejor dicho, de interpretación, hay que leer más. Dos, prelectura. Revisen ustedes para que puedan interpretar todo lo que nos ponen en un texto. Si hay gráficas, hay imágenes, hay títulos, subtítulos, los párrafos, todo primero hagan un escaneo. No se vayan a leer rápido, sino lo primero es hacer un escaneo de todos los elementos que tiene el texto. Leer despacio. Ok, esto es para los que no tienen el hábito. Los que ya lo tienen, pues pueden leer más rápido, pero los que no tengan, lean despacio. Tienes que tomar tu ritmo. 4. Identifica ideas principales, conceptos y datos relevantes. Eso es importante para la interpretación y ya lo vimos anteriormente. 5. Realiza una pausa entre cada párrafo. Lees algo, ya dices, en este párrafo esta es la idea principal. Y pregúntate si te quedó claro todo, si realmente sí la entendiste a todo. Detente un poquito, haz una pequeña pausa entre párrafo y párrafo para que te preguntes si te quedó alguna duda. ¿Alguna palabra no entiendes? Investígala en el diccionario, ¿sí? Y es lo que dice el número 6, utiliza el diccionario. Yo les recomiendo que descarguen en su celular o en su computadora la aplicación de la RAE, Real Academia Española. Por favor, descarguen esta aplicación para que puedan buscar el significado de las palabras. Ahí lo tienen en internet la página, rae.es, o pueden descargar la aplicación. Bien, otras recomendaciones que les quiero hacer para estas actividades que van a hacer. Les van a hablar también de cuál sería el propósito, en la tablita viene, cuál sería el propósito del autor. Entonces, pregúntate para qué escribe esto el autor. Si ya leíste, y ya dices tú, el autor quiere darnos a conocer una investigación que él hizo. Ese es el propósito que tiene el autor. O el autor quiere moralizar, es decir, que está mal que estén clonando a los animales. Entonces, ese es el propósito. Esto no te va a venir ahí en el texto, pero eso lo tienes tú, que se llama inferencia. Tienes que hacer una inferencia, es decir, llegar a una conclusión a través de un trabajo de análisis. Entonces, esto es lo más complicado, ¿sí? Pero es importante que lo hagamos. ¿Cómo identificar el contexto del texto? Entonces, si tú empiezas a leer y dices, a ver, ¿cuándo se escribió esto? ¿Sí? Esto todavía, yo le estoy hablando de la clonación de la oveja Dolly, creo que fue en los 80, 90, no sé. O sea, no, profesor, este ya no está actualizado. Ahorita ya se están clonando órganos, seres humanos y no sé. Entonces, ok. Sí es importante que nosotros ubiquemos al autor, ¿sí? Cuándo escribió el artículo, el texto, si no es lo mismo la Edad Media, el Renacimiento, la modernidad, no es lo mismo. Entonces sí tenemos que ubicar bien el contexto de lo que estamos leyendo. ¿Se escribió en la Revolución Mexicana, en el tiempo de la época de la Revolución, o fue en la Independencia? No es lo mismo. Entonces sí es importante que nosotros ubiquemos esto, el contexto de lo que estamos leyendo. Postura del autor. ¿Está de acuerdo o no está de acuerdo con los argumentos, de algún argumento basado en alguna ideología además? A ver, aquí el autor va a tener una postura. Entonces, lo van a ver sobre todo al final en la crítica que haga, ¿qué es tomar una postura? Una cosa es decir, no me gustó lo que escribió el autor o no estoy de acuerdo y das un argumento. Entonces tú asumes una postura y sobre todo que hay personas que tienen cierta afinidad política o ideológica, filosófica, y esa persona va a decir, desde la filosofía que yo tengo, desde la ideología que yo tengo de derecha, de centro, soy de izquierda, ok, entonces no estoy de acuerdo con esto. ¿Por qué? Pues por mi ideología, y dan un argumento. Esa es la postura del autor. Y por último, opinión, utiliza la síntesis que hay redactado. Le recomiendo entonces al final de su reseña comparativa, den una opinión, pero ¿qué vas a utilizar? La síntesis que hayas hecho de los dos. Si lees los dos textos que se te sugieren ahí en plataforma, haz una síntesis de cada uno y después integras esas dos síntesis para hacer una sola y ahí te va a salir más fácil dar una opinión cuando tú ya hiciste un trabajo de síntesis previo. Muy bien, entonces la reseña comparativa, lo que se requiere, y dice ahí en la plataforma, es que identifiques las semejanzas y diferencias
en la manera en que ambos textos abordan la reforma agraria como hecho histórico. Esto es lo que van a hacer ustedes en la reseña comparativa, ¿sí? Identificar semejanzas y diferencias de los dos textos que hablan de la reforma agraria, pero se aborda desde un enfoque diferente, ¿no? ¿Cuál es la estructura que yo les voy a pedir? Y lo último que tienes que hacer de esta actividad es una reseña comparativa. Entonces, ¿qué estamos comparando? Los dos textos que hablan de la reforma agraria. Ok, yo les voy a pedir lo siguiente, no viene en la plataforma, pero se los voy a pedir de la siguiente manera, se me hace más sencillo. Primero, que empieces a redactar. Si ya leíste los dos artículos o los dos textos, entonces ahora explica lo que hiciste previamente. Si ya contestaste la pregunta, leíste los textos, completaste la tabla. A ver, ya después de haber hecho todo este trabajo, ¿sí? De análisis y de complementar una tabla y demás, ahora redacta un párrafo y di, anteriormente estuve analizando, o inicialmente analicé dos textos que hablan sobre la reforma agraria y en cada uno de los textos lo abordan de la siguiente manera. Entonces, haz un texto o haz un párrafo introductorio. Posteriormente, es en un párrafo. El desarrollo puede ser de 2 a 3 párrafos, le recomendaría. Ahora, ahí sí ya menciona las diferencias y semejanzas. ¿Qué te va a servir para esto? La tabla. La tablita que tienes ahí, nada más, ahora sí, denle el acomodo. Si vayan redactándolo y denle coherencia. ¿Sí? Entonces, extraes la información de la tabla, de las diferencias y semejanzas, y ya les vas a dando un orden. Y por último, en un párrafo, una conclusión. Redacta tu opinión, tu postura. Anímense ustedes a decir, estoy de acuerdo con esto, no estoy de acuerdo, y hasta pueden dar alguna situación, alguna anécdota o algo que hayan ustedes vivido de acuerdo hay quien puede vivir en el campo y puede dar un punto de vista y una opinión crítica de lo que está viviendo. ¿Sí? Y los que no, pues ahora sí que imagínenselo o traten de investigar un poco más. Actividad integradora 2. Esta está muy sencilla, no la voy a abordar tanto porque quiero ya escuchar sus opiniones. Actividad integradora 2, interpretar el mundo. A ver, la forma de interpretar, así de sencillo. Hay quienes interpretan, pero desde lo cotidiano. Como no han profundizado, no tienen otros conceptos, no tienen la habilidad de comprensión lectora y de interpretación, pueden interpretar, pero desde lo cotidiano. Se le llama conocimiento doxa o vulgar. Pero hay personas que ya van profundizando. Ustedes empiezan a leer más de ciencia, empiezan a leer, a empaparse más de diferentes conceptos y ya ustedes van a pasar de un pensamiento doxa o vulgar o cotidiano a un pensamiento, se llama epísteme, que es un pensamiento científico. Lo que aquí queremos con este módulo es que ustedes piensen de manera tengan un lenguaje científico, ¿sí? Y piensen ya como científicos, como haciendo ciencia, ¿sí? No que se queden con el mismo lenguaje cotidiano, porque pues eso no es necesario ir a la escuela, ¿verdad? Para seguir teniendo un lenguaje cotidiano o vulgar. En esto nada más lo único que tienes que hacer entonces es leer el texto de la enfermedad de todos los tiempos, lo lees, ¿sí? Hacen lo mismo que les pedí en la interpretación del texto, hagan los pasos que les dije anteriormente y descargas un documento, ¿sí? Esta actividad sirve para identificar lo que ya les había dicho ahorita, el conocimiento cotidiano del conocimiento científico. Esto es lo que tienes que hacer. Esta es una lista de cotejo en la cual te van a dar aquí una oración o un enunciado. Es una oración en la cual te van a plantear algo. Y ya tú tienes que valorar si el lenguaje es claro. Sí, para mí sí, es claro. ¿Es una situación de la vida cotidiana? Sí, efectivamente. La idea es clara. Híjole, no, yo creo que le falta un poquito de coherencia, como que en la primera parte sí, pero ya después no se relaciona. No. La afirmación sobre el, nada más hay que palomearlo, ¿sí? O hay que rellenar el sí y no, ¿sí? Entonces, la afirmación sobre el tratamiento tiene una evidencia científica, no, para mí no está basado en la ciencia, más bien es como una opinión así de alguien que no ha profundizado. La afirmación sobre el tratamiento es una creencia de quien la dice, sí. ¿Por qué? Porque no da evidencias, no da datos científicos, por lo tanto. Entonces, eso es lo que tú tienes que hacer en esta actividad. Son más hojas, son más preguntas, ¿sí? Y les van a ir dando un enunciado, una oración, y usted nada más es una lista de cotejo. Tienes que decir, sí, sí se da, no se da, sí, no. ¿Ok? Dependiendo su punto de vista, ¿no? O su interpretación, la interpretación que ustedes hagan. Bueno,
Foro Aprendiendo, ahí lo tienen, lo voy a estar, estoy al pendiente a diario del foro para que compartan ustedes sus dudas, comentarios y demás, ¿va? Y ya, por último, los asuntos generales, redactar correctamente el nombre de las actividades integradoras, resolver las actividades formativas que ahí están en color verde, realizar también su actividad socioemocional, esa la va a ver la tutora, y no olviden realizar los recursos de la plataforma, revísenlos, son muy importantes de esta semana. Semana 1. Muy bien, pues yo llegué aquí al final prácticamente. También los tiempos de evaluación, recuerden cuando, revísenlos ahí en la plataforma, dependiendo cuándo lo subas tú, va a ser el tiempo en el que yo lo puedo evaluar. ¿Ok? Muy bien. Ahora sí, dudas, nos queda muy poquito tiempo, creo que ya casi se me va a terminar la sesión, pero no sé si tengan alguna duda, comentario. Me fui muy rápido porque hay muchas cosas, pero se las puedo contestar allí en la plataforma. El que tenga alguna duda o la que tenga alguna duda, se los puedo contestar a través de la mensajería de la plataforma. ¿Alguna duda? ¿Comentario? Muy bien. Bueno, si no hay dudas, comentarios, pues ya me está señalando aquí que se va a terminar la sesión. El tiempo, les agradezco su atención y pues ahí voy a estar al pendiente en la plataforma. Que les vaya muy bien en este módulo y nos estaríamos viendo la siguiente semana. Que tengan muy buena tarde y provecho.